Toma de decisiones. A pesar de que se concentra una numerosa población en una pequeña área geográfica, Bélgica, uno de los 3 países integrantes de la Unión llamada Benelux, ha sido una nación europea modelo gracias a su sólida economía. Las oficinas generales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, así como la sede de la Comunidad Económica Europea, CEE, están ubicadas en Bruselas, la ciudad capital. En la costa noroccidental de Bélgica se encuentra el puerto de Amberes, la segunda ciudad industrial más importante del país y uno de los principales centros comerciales europeos. Hay mucho que ver en Amberes, entre otras cosas el inmenso Zoológico Nacional, un museo marítimo localizado en un antiguo castillo y el Museo Nacional de Arte. El famoso pintor Rubens nació en Amberes. La ciudad portuaria es una combinación maravillosa de historia, arte y naturaleza. Asimismo, desempeña un papel sumamente importante en las finanzas internacionales. Menciono todos estos datos acerca de Amberes como información general, porque fue allí donde tuve una experiencia que me dio una gran lección. Mis contactos con Amberes, producto de mi karma, comenzaron en 1984. Cuando se me hizo una oferta para que adquiriera la refinería de petróleo que una compañía tenía en la ciudad. Fue una oferta bastante repentina e inesperada, por lo que primero hice que el director de la sucursal de Daewoo en Londres investigara el estado financiero de la compañía en los mercados londinenses. También envié a Amberes a un directivo especializado en el mercado petrolero internacional para que la investigara. Poco después, recibí los informes correspondientes. Me enteré de que la compañía había tenido una gran cantidad de problemas laborales y de que estaba operando con números rojos a causa de la disminución de sus ventas. El presidente de la empresa había hecho ofertas de adquisición a varias compañías japonesas, alemanas y estadounidenses de renombre, pero todas las rehusaron. El informe del estado financiero que recibí de Londres era que la compañía no estaba en muy buena situación financiera. Luego le pedí su opinión al directivo que había ido a inspeccionar la compañía. Dijo que, aunque las instalaciones eran algo viejas, la planta podría operar bastante bien una vez que fuera renovada. En cuanto a sus entrevistas con diversos trabajadores, estos pensaban que el presidente de la empresa tenía poco interés en la planta y que el resto del personal directivo estaba más interesado en cerrar la refinería que en tratar de salvarla. De manera que yo debía tomar la decisión final. Y lo hice con base en los resultados de un estudio muy confiable que se enfocó en 2 aspectos de las operaciones. Primero, las instalaciones eran viejas, pero todavía podrían producir 65,000 barriles de petróleo diariamente, y el precio de $1,500,000 para toda la planta. Era mucho más bajo que lo que costaría construir instalaciones nuevas. La segunda consideración era la fuerza de trabajo. Diagnostiqué que la falta de interés de los obreros y su bajo entusiasmo eran resultado directo de la indiferencia del presidente y la negligencia del personal directivo. Decidí que el proyecto era factible si enviábamos directivos muy capaces que administraran la compañía eficientemente y lograran un cambio total de actitud. Me parecía que, cansados como estaban de una administración viciada e indiferente con la que habían luchado por años, los trabajadores cambiarían su actitud al llegar a una administración nueva. El tercer punto de análisis era el de las ventas. Al respecto me sentía mucho más confiado. Ya contaba con una promesa del gobierno libio de suministrarme cierto volumen de petróleo crudo. Cuando Libia comenzó a enfrentar problemas de divisas, negociamos un acuerdo de trueque de crudo por la construcción de un gigantesco conjunto habitacional. Así que la propiedad de una refinería podría ser una buena inversión para nosotros, porque la utilidad sobre el petróleo refinado es más grande que sobre la del crudo. Naturalmente, siempre existía la posibilidad de que bajara la demanda de la gasolina, el queroseno y otros productos refinados. Si la demanda no era grande, podríamos vender como crudo primero y luego, cuando el mercado se recuperara, productos refinados. Con base en estas consideraciones, di instrucciones para que se procediera de inmediato a la adquisición de la refinería. El siguiente año,
Una vez que se hubo concluido la operación de compraventa, enviamos a Amberes un equipo de directivos de primera. Cambiamos el nombre de la compañía por el de Universal, para que fuera congruente con Daewoo, que significa Gran Universo. Se hizo todo lo necesario para crear un ambiente totalmente nuevo en la compañía. En menos de un año, los resultados de nuestros esfuerzos resultaron no solo obvios, sino espectaculares. La fuerza de trabajo tenía nuevo vigor y energía para colaborar con la dirección, y creo que los trabajadores aprendieron algunas cosas del personal de Daewoo. Al cabo de un año, la compañía se recuperó y obtuvo utilidades. Después, las ventas crecieron tanto que recibimos una oferta de compra del expresidente de la empresa por 5 veces el precio que habíamos pagado por ella. Debido a ese éxito, me hice de cierta reputación internacional como especialista en recuperaciones. Pero la razón de que se sienta tanta satisfacción por lo que hicimos en Amberes no es ni la fama ni las utilidades que me produjo. Lo aprecio por la lección que me dio sobre la importancia de la toma de decisiones. A varias renombradas compañías de Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido se les hizo la misma proposición que a mí. Todas investigaron las posibilidades, pero todas las rechazaron por razones superficiales. Tal vez dejaron de considerarla en cuanto analizaron la situación financiera de la compañía. En todo caso, sus evaluaciones fueron deficientes, porque lo que perdieron la oportunidad de obtener una magnífica cantidad de dinero. En Corea, tuve una experiencia parecida con la Korea Machinery. La compañía se había tomado durante la ocupación japonesa con el objeto de construir submarinos. Cuando adquirimos el control de la empresa, no había tenido utilidades ni en uno solo de sus 40 y tantos años de existencia. Antes de que la adquiriéramos, el gobierno había tratado con otros 2 grandes consorcios coreanos, Samsung y HD Hyundai, los cuales habían llevado a cabo estudios de gran amplitud. Con base en los resultados de estos y las perspectivas de la compañía, ambos rechazaron la oferta gubernamental. Entonces se me hizo el mismo ofrecimiento. Ordené realizar los mismos estudios y con base en los resultados decidí adquirir la compañía. Le cambiamos el nombre por el de Daewoo Heavy Industries Limited y en la actualidad es líder en la industria coreana de la maquinaria. Cuando se hacen negocios, se encuentra uno en muchas situaciones en las que es necesario tomar una decisión. Hay veces en que esas decisiones son menores y otras en que pueden afectar el destino de toda una compañía. Pero independientemente del asunto de que se trate, el ejecutivo es quien debe tomar la decisión final. En el curso de los años he trabajado con innumerables colegas. Por mis momentos de mayor soledad, son aquellos cuando tengo que adoptar una decisión. Naturalmente, mis colegas y mi personal administrativo me proporcionan toda clase de información y ayuda, pero dada la responsabilidad que implica, ellos no pueden tomar la decisión final por mí. Así como no puedo hacer a otros responsables de mí mismo, tampoco puedo hacerlos responsables de mis decisiones. La toma de decisiones es importante no solo en los negocios, es importante a lo largo de toda nuestra vida. La vida es la serie de decisiones y el resultado de una decisión equivocada puede ser la ruina de una vida. A veces me pregunto, si no viviéramos solo para tener la oportunidad de adoptar la decisión correcta que nos llevará al éxito. Para alcanzar el triunfo, es necesario analizar tantas posibilidades como sea posible. A mayor número de posibilidades, tendremos más oportunidades de tomar la decisión que nos lleva al éxito. Por lo tanto, hay que desarrollar la capacidad necesaria para saber tomar las decisiones correctas. En el curso de tus estudios, es indispensable que desarrolles tu capacidad para tomar decisiones. Este debería ser el propósito mismo de la educación. Decisiones entre lo correcto y lo equivocado, lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, la perjudicial y lo benéfico. La capacidad para adoptar tales decisiones se adquiere mediante la educación. Es posible que tengas una gran oportunidad, pero una decisión equivocada puede arruinártela. Ninguna otra persona puede decidir por ti. Tú tienes que tomar la decisión.
siempre tendrás muchos consejeros que te ayuden en el proceso de la toma de decisiones. No necesitas ir muy lejos para hallarlos. Pueden ser personas que compartan tu vida, que te estimen y se preocupen por ti, tus padres y tus maestros, tus hermanos, amigos y compañeros de estudios. Si les confías tus preocupaciones, si discutes tus asuntos con ellos, tendrás excelentes orientaciones y consejos, pero las decisiones solo tú podrás tomarlas. Más allá del síndrome de lo estrictamente necesario. Cada vez que viajo a Europa me viene a la mente una reflexión. En general, los países situados al norte de Francia tienen economías vigorosas, mientras que los países situados al sur son relativamente débiles. Aunque es posible que no haya una explicación científica de este fenómeno, en mi opinión, la diferencia se puede atribuir a la siesta. En los países que bordean el Mediterráneo, todas las personas, lo mismo en las zonas urbanas que en las rurales, acostumbran a tomar después de la comida 1 o 2 horas de siesta. Esto le parecerá extraño a quien procede de un país tan activo como Corea, aunque yo no podría arguir nada a mi favor en ese aspecto en mi primer viaje a Europa. En realidad, todos nos sentimos un poco soñolientos al cabo de una buena comida. Además, el clima cálido y seco de esos países puede hacer que aumente la somnolencia. Sin embargo, hacer de la siesta una tradición resulta preocupante. Todavía no logro entender cómo es posible que alguien duerma durante un lapso tan importante del día. Más aún, pese a que los trabajadores de esos países duermen la siesta, terminan de trabajar a la misma hora que nosotros, y la mayoría de las tiendas y almacenes cierran antes de las 8 de la noche. Cuando toda la sociedad se comporta de esta manera, se produce una grave pérdida de horas hombre. De manera que la costumbre de dormir durante el día me parece que es algo en lo que conviene detenerse a pensar. La pereza parece ser parte inseparable de la vida cotidiana y el espíritu de los habitantes de aquellos países. En cierto grado, se puede interpretar como un rasgo personal o incluso nacional, pero creo que también es posible verla como reflejo directo de una especie de fatalismo con el que afrontan la vida. Tengo la impresión de que esa pereza de los europeos del sur no es ni parte de su espíritu romántico ni una tranquilidad en su actitud en la vida. De hecho, lo veo como un síndrome de lo estrictamente necesario, es decir, cumplir lo necesario en el trabajo y tener sus momentos apropiados para la diversión. Me parece que esto explica la diferencia entre las economías de la Europa del Norte y la Europa del Sur. Las personas que procuran hacer lo mejor posible un trabajo no desperdician el tiempo y no manifiestan ninguno de los síntomas del síndrome de lo estrictamente necesario. Lo suficientemente bueno simplemente no es lo bastante bueno para quienes se esfuerzan por hacer lo mejor posible. Todavía tengo un sueño recurrente y que consiste en que no logro graduarme de la universidad. De hecho, estuve a punto de no graduarme y supongo que eso explica el por qué sigo teniendo ese sueño. Durante mi último semestre en el colegio, desempeñé un trabajo de tiempo parcial para una agencia gubernamental, por lo que no asistí a clases. En Corea, en aquel entonces, los estudiantes del último año de la carrera daban por hecho que se graduarían y hacían prácticamente cualquier cosa menos asistir a clases. Naturalmente, los estudiantes del último año, yo entre ellos, estábamos ocupados en la búsqueda de un futuro empleo. Pero esa mentalidad de «ya lo logramos» era un factor decisivo en el ausentismo escolar. En esos tiempos, dicho ausentismo era una conducta que se consideraba como algo natural. Uno de mis últimos cursos los tomé con el profesor Wang Du-Chong, que ahora enseña en la Universidad Hanyang, en Seúl. Había regresado a Corea recientemente tras una temporada de estudio en Estados Unidos, donde la educación lo había impresionado notablemente. Yo ignoraba que el profesor Wang pasaba lista de asistencia todos los días y que se rehusaba a calificar a cualquier estudiante que tuviera determinado número de faltas. Lo descubrí demasiado tarde y me encontré en un dilema. Si no obtenía una buena calificación del profesor, no podría graduarme. De manera que fui a verlo y le supliqué que me hiciera el examen que no había presentado para poder terminar, pero no se conmovió. Creo que me tomó por un estudiante completamente irresponsable,
y me costó mucho trabajo convencerlo de lo contrario. En aquel entonces, yo era presidente de la Asociación Amistosa de los Estudiantes de Administración de Empresas, y llegué al extremo de hacer que varios de los miembros de la asociación visitaran al profesor en su casa para abogar por mí. Por fin, el profesor Wang accedió con la condición de que presentara un informe especial, lo que hice con buenos resultados, de manera que me gradué. Pero esta experiencia me dejó una buena lección acerca de cómo superar el síndrome de lo estrictamente necesario como del primer año, o tal vez más. Yo había estado pensando solo en la manera de pasar el tiempo lo bastante bien hasta que me graduara, porque pensaba que lo que ya había aprendido en la universidad era lo suficiente bueno. Por lo visto, la lección que aprendí en esa ocasión me impresionó a tal grado que hasta la fecha sigo soñando con ella. Así, de que desde que establecí mi propio negocio, jamás he tolerado a los trabajadores ninguna manifestación de este síndrome de lo estrictamente necesario. No puedo ofrecer nada ni a las personas ni a la sociedad en general. A través de los años, he vendido innumerables productos en el mercado internacional y me he encontrado una y otra vez un molesto problema: el producto terminado. Los productos coreanos son reconocidos por su diseño, calidad y precio, pero el acabado siempre es como una espina para mí y una excusa para que los compradores obtengan precios aún más bajos. El problema no solo significa una pérdida sobre el precio del producto, sino una pérdida de mi prestigio como empresario coreano. Esta situación me ha desagradado siempre, porque un acabado suficiente es una burla a todo el sudor y esfuerzo que se requirieron para fabricar los productos, y ello ha dado por resultado una gran pérdida para el país. En un principio, cuando empecé a incursionar en el mercado estadounidense, uno de mis primeros clientes fue Sears, la cadena de tiendas departamentales. El funcionario que tenía a su cargo las compras de Sears estaba muy preocupado por la calidad de los productos coreanos, así es que me propuse tranquilizarlo. Establecí que en mi compañía un departamento interno de inspección y control de calidad para revisar todos los productos, y puse en acción un programa con normas aún más altas que las que exigía mi cliente. Gracias a ellos logré ganarme la confianza de Sears. Es fácil encontrar ejemplos de síndrome de lo estrictamente necesario. Todavía en 1967, cuando se inició Daewoo, prácticamente todos los productos de importación se enviaban por barco. La industria de la transportación marítima no estaba muy desarrollada y por lo tanto había una gran competencia por lograr que los envíos fueran embarcados y despachados. De manera que casi todas las compañías exportadoras tenían representantes en el puerto de Pusan. La situación se tomaba frenética cuando había que cumplir con las fechas de entrega en el extranjero. Las plantas de producción se mantenían ocupadas las 24 horas del día, y una vez que los productos llegaban a los almacenes de Pusan con sus certificados de pago de los derechos aduanales, los representantes de las compañías tenían que esperar su turno para conseguir un barco. Si no lográbamos asegurarnos una embarcación a tiempo, debíamos esperar por lo menos una semana hasta que hubiera otro, y todos los arduos esfuerzos de producción resultaban inútiles. Cuando se trataba de compañías pequeñas, llegar a su destino dependía de que aseguraran contar con un barco a tiempo, por lo que sus representantes en los muelles tenían una responsabilidad tremenda. Cuando alguno de los representantes no estaba del todo alerta, podía ser fácilmente superado por un competidor. Incluso se daban casos en los que, una vez que los productos de una compañía se encontraban a bordo de un barco y el representante ya tranquilo se iba del muelle, los estibadores descargaban esos productos y los sustituían con los de otra empresa. Resultaba interesante observar que había 3 clases de representantes de compañías en el puerto. A los de primera clase les parecía suficiente verificar que los productos de su empresa llegaran a los muelles. Los de la segunda se quedaban hasta que los productos habían sido embarcados, pero la tercera clase se quedaba ahí hasta confirmar que el barco partía. Los representantes de la primera clase perdían muchas veces, y los de la segunda perdían 1 o 2 veces de cada 10 oportunidades. Pero los representantes de la tercera clase siempre tenían éxito.
Los de las dos primeras clases estaban haciendo lo que según su criterio era suficiente en esas circunstancias, pero con frecuencia no lograban sino un fracaso para sus compañías. Así que ordené a los representantes de nuestra empresa que permanecieran en el muelle hasta que el barco hubiera desaparecido tras el horizonte. Era, por así decirlo, como terminar el producto. Debido a ello, no se perdió ni un solo de nuestros envíos en los muelles y nuestras entregas siempre se hacían a tiempo. Esto era sumamente importante para establecer una reputación de seriedad con los clientes internacionales. Se corrió la voz en el sentido de que se podía confiar que Daewoo haría sus entregas con toda puntualidad. De ahí que en toda actividad que emprendo me gusta culminarla lo mejor posible. En ello radica la clave del éxito. Este es un principio que he procurado inculcar en todos nuestros empleados. Es un principio que la gente debiera aplicar a todas las cosas, no solo a los productos. Lograr hacer las cosas lo mejor posible, de principio a fin, es no solo importante, sino esencial. Tal mentalidad se ha vuelto una tradición en Daewoo. Es la esencia misma de la cultura corporativa en la compañía. Espero que los jóvenes de la actualidad se entreguen de lleno a realizar actividades creativas que les permitan sobresalir, en vez de limitarse a estudiar lo suficiente y caer en la mediocridad. Escoge lo que sea apropiado para ti y tus aptitudes, y entrégate a ello por completo. Solo entonces la fatiga de nuestros esfuerzos de ayer por el día de hoy se traducirá en una mejor mañana. Sea que estés estudiando